Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com. Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y otros monstruos en Divox Radio. Hoy día tenemos a una invitada de lujo. Tenemos a Claudia González Mucio, que es arquitecta especialista en planificación territorial y gestión de riesgos. También es magíster en medio ambiente, ciencia y sociedad de la University College London y actualmente es consultora y directora de la ONG CRID y parte del comité editorial de la revista Rever. Así que hoy día vamos a hablar de gestión de riesgo de desastres y por tanto vamos a tocar las distintas facetas que hay y quizás no tanto hablar de la parte física de los terremotos y los volcanes como lo hemos hecho en los capítulos anteriores, pero sí pasarnos a ver realmente cómo impactan. Así que muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Mi primera pregunta para entrar es, han pasado ya 11 años del terremoto del Maule, una fecha tan relevante para nosotros que hasta le pusimos nombre como si fuéramos de Estados Unidos, a onda 27F o casi como en España le han hecho en otras ocasiones. Durante este tiempo, una de las palabras que ha rondado el discurso cada cierto tiempo es la resiliencia. Y mi primera pregunta para ti, para que te extiendas como tú lo desees, es ¿cómo tú ves a Chile después de estos 11 años? ¿Somos más resilientes? ¿No somos tan resilientes? ¿Nos ha costado? ¿No nos ha costado? Tal. Bueno, gracias Cristian por la invitación, un gusto compartir contigo hoy día y con todos los audio oyentes. Bueno, mira, contarte un poco que efectivamente la palabra resiliencia se puso de moda después del terremoto del 2010, eso es cierto, y la palabra resiliencia dentro del rubro, digamos, de la gestión de riesgo de desastre es una palabra como bien discutida, ¿ya? Tiene sus pros, sus contras y ha ido evolucionando durante el tiempo. Básicamente lo que queremos decir cuando hablamos de resiliencia es la capacidad que puedan tener las personas, las sociedades, las comunidades, los distintos sistemas, ¿cierto? De poder resistir y poder transformarse para responder de mejor manera frente a una determinada amenaza o un shock que en este caso podríamos considerar un terremoto como el del 2010. Y en ese sentido yo diría que hay que diferenciar distintos aspectos. Hemos sido efectivamente más resilientes o hemos respondido mejor que lo que se hizo en ese minuto en el terremoto del 2010, tal vez en desastres más recientes, como el terremoto del 2015 en la región de Coquimbo, o los mismos aluviones que hubo en la región de Atacama y de Coquimbo en ese mismo año. Y hemos ido aprendiendo, no podemos negar que ha habido aprendizaje desde la perspectiva institucional. Tenemos hoy día una plataforma de gestión de riesgo de desastres que va a cumplir 10 años, que incluye una serie de instituciones, organismos públicos, también academia, organismos privados, etcétera, que ha hecho que haya un engranaje ya más continuo, donde ya no solamente nos preocupemos de la respuesta, sino también de otros aspectos de la gestión de riesgo, como la prevención, tratar de ir disminuyendo de a poquito la vulnerabilidad, ¿cierto? Somos un país súper expuesto a amenazas, no solamente a terremotos y volcanes, ¿cierto? Inundaciones, sequías, un cuanto hay. Nos reíamos siempre de que nos faltaban solamente los tornados, pero hasta hace un par de años incluso tenemos tornados. Entonces diría que tenemos de todo. En algún minuto alguien decía que éramos un supermercado de amenazas. Tal cual. Y efectivamente hemos ido aprendiendo, ¿ya? Desde la perspectiva institucional sobre todo. Desde el ámbito de la prevención también podemos decir que tenemos mejores sistemas de alerta temprana, que hay un sistema más robusto en cuanto a sismógrafos, ¿cierto? También mareógrafos y otros elementos que nos permiten ir midiendo mejor esas amenazas, pero yo diría que donde todavía estamos más débiles es respecto de la disminución de la vulnerabilidad, ¿ya? Ajá. Y desde esa perspectiva estamos más débiles, o no más débiles, pero en términos como comparativos, ¿cierto? Hay menores avances en ese sentido, y
y se ve lento, por ejemplo, los procesos de actualización de los instrumentos de planificación. Respecto a los procesos de reconstrucción, todos quisiéramos que se reconstruyera mejor y en lugares más seguros, pero a veces ocupamos los mismos lugares. Por ejemplo, después del incendio de Valparaíso, hace unos años, se volvieron a ocupar las quebradas tan rápido como se desocuparon después del incendio, Pero, por ejemplo, porque los procesos de respuesta son lentos y claro, los procesos de reconstrucción son lentos. pero ahí ese es un tema re importante porque cuando uno le cuenta el resto a una persona y le pone el tema en la cabeza de que, oye, ¿sabes qué? Estamos reconstruyendo muchas veces los mismos lugares donde ya pasó algo, te quedan mirando con cara rara. Es como, bueno, ¿por qué no, por qué se hace eso? Siendo que quizás no es tan fácil. Entonces, ahí, ¿por qué sientes tú de que realmente se reconstruye casi los mismos lugares muchas veces? O sea, hay varios factores, ¿ya? Siempre se habla, por ejemplo, de que la relocalización, desde la perspectiva de la gestión de riesgo, es la última de las posibilidades, ¿ya? Porque no es solamente reconstruir lugares, sino que se reconstruyen formas de vida, se reconstruyen actividades económicas, se reconstruyen lazos sociales, etc. Por eso es tan difícil desplazar población tras un desastre. Eso es un factor. El otro es que tiene que ver con la propiedad de la tierra, porque básicamente la gente que tiene una propiedad quiere reconstruir en la misma propiedad. No es llegar y trasladarse a otro lado, porque vas a trasladarte a un lugar que probablemente es de una persona. Entonces, implica, qué sé yo, compras de terreno o tal vez otro tipo de gestiones que además hacen más lentos los procesos. Y por otro lado, estamos como acostumbrados a utilizar los mismos instrumentos que utilizamos en tiempos normales tras los desastres. Entonces, no es tan fácil generar procesos nuevos y construir en lugares nuevos. El problema es que, claro, seguimos expuestos, digamos. O sea, estamos en un lugar, en un país, como te decía, que está expuesto a múltiples amenazas, y por lo tanto, no solo se trata de reconstruir a lo mejor en el mismo lugar, ok, pero se trata de reconstruir mejor que antes, más seguro que antes, a lo mejor con otro tipo de materiales o con otro tipo de respuestas, pero eso también no solamente depende del Estado, sino de la capacidad que tengan las distintas familias afectadas, ¿cierto?, de reconstruirse. Claro. Y no es igual para todos, sabemos que es así. Claro, oye, ahora hay un tema ahí súper importante también, que una vez de que ya se reconstruye en un lugar, siempre pasa un tiempo donde ya las personas vuelven como a acostumbrarse a vivir de nuevo, de alguna manera. Te tratan, se levantan, empiezan a hacer la vida de alguna manera, vuelven a retomar ciertos hábitos, y después de un tiempo pasa de que muchas veces se empiezan a olvidar, en general, como una cosa más común, acerca de qué pasó. Sin embargo, estos últimos 11 años han sido bastante interesantes porque se nos juntaron terremotos, por ejemplo. Se dio el terremoto del Maule del 2010, terremoto de Iquique el 2014, terremoto de Yapel el 2015, terremoto de Quellón en el 2016. Claro, todos en lugares distintos, obviamente. Pero el punto es, ¿cómo ves tú el tema de la memoria? ¿Qué son las cosas que tú sientes que se nos han olvidado de repente? Que uno piensa por qué pasó. ¿Cuáles son esas cosas más críticas que tú veces que ves que se nos olvidan? Mira, hay cosas de índole distinta. Por ejemplo, tenemos una costa de más de 4.000 kilómetros y sabemos que van a haber tsunamis. Y sabemos que los terremotos fuertes provocan tsunamis o tienen la posibilidad de provocar tsunami. Y por lo tanto debiéramos estar súper acostumbrados y casi internalizados en el chip genético de que si tiembla fuerte, tú subes. No necesitas o no debiéramos necesitar de alarmas, alertas, de ni una cosa, porque debiera estar 100% internalizado. Y de hecho vemos que en localidades en costeras, en el sur, en algunas no hubo ningún fallecido, por ejemplo, después del 2010, independientemente de todos los errores que hubo respecto de la entrega de alertas o alarmas, porque la gente tenía en la memoria el hecho de que si temblaba, subían. ¿Ya? Claro. Tenemos los mitos, por ejemplo, del tren y el Kaikai, ¿cierto? Que son mitos que están justamente asociados a terremotos, volcanes o a distintos tipos de amenazas.
y otros que se van contando y que son parte de la memoria, que son cuentos de niños. Lo vimos también, por ejemplo, en el terremoto del 2004, el gran tsunami del Océano Índico, ¿cierto? Que hubo distintos tipos de localidades, no solamente acá con los mapuches, distintos tipos de localidades que se salvaron sin sistema de alerta temprana, sin ningún tipo de sistema que les pudiese alertar respecto de la presencia de un terremoto o un tsunami, porque además, tú sabes, fue en lugares súper distantes, pero donde ellos tenían la conciencia con canciones de niños y con otro tipo de historia, que si el mar se retraía, había que arrancar. Sí, es como esta foto que hay clásica después del terremoto de 1960 en Puerto Saavedra. Es posible prevenir y es posible salvar vidas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, claro, después del terremoto del 2010, lo que sucedió es que hubo shock importante, fue mucha la cantidad de gente afectada, ¿cierto? Y hubo un cierto movimiento que permitió la incorporación de distintas organizaciones, incluso que se dedican y que tienen muchas actividades, como Proyecto de Memoria y otras, ¿cierto? A recordar y a hacernos recordar que estamos siempre expuestos y por lo tanto que tenemos que tener, digamos, este gen de la prevención más incorporado. Claro. Ahora, ¿tú ves que cuando se desarrollan las ciudades nos acordamos de lo que pasó? Poco, bien poco. De hecho, incluso a veces nos acordamos mal o pensamos solamente en una amenaza y se nos olvida que podemos estar expuestos a varias. Entonces nos podemos desplazar y salir del borde costero y ponernos en una ladera que tiene riesgo de remoción en masa. Entonces salimos de estar expuestos a un tsunami a quedar expuestos frente a otro peligro, o a lo mejor en torno a una ribera donde podemos estar expuestos a inundaciones. Entonces, sí, nos acordamos poco y es súper necesario insistir tanto al Estado como a los propios privados que somos un país que tiene amenazas y que tenemos que aprender a vivir con el riesgo. Claro, ahora, hay ciertos casos que son más o menos emblemáticos. A mí siempre se me viene a la cabeza cuando... A ver, hay una que se me viene a la cabeza, que es ese edificio que está, ese hotel que está en Concón, que lo quieren construir en los Roqueríos, que siempre han tenido problemas con el mismo. Que lo quieren, que quieren construirlo, pero después le dicen que no, vuelven a decir que sí, vuelven a decir que no. Porque uno piensa, estás construyendo en un Roquerío, en una zona que te va a generar un tsunami. O sea, no hay de otra. Esa zona va a generar un tsunami. La pregunta es cuándo, pero lo va a hacer. Entonces, ¿cómo pasa incluso que el mismo privado que va a poner una inversión más o menos grande en un lugar, ni siquiera tiene la conciencia, o pareciera ser que no tiene la conciencia de que va a venir un tsunami y va a destruir absolutamente todo su edificio? O sea, hasta este lado de los negocios yo no lo veo razonable. No sé qué opinas tú al respecto de eso u otros casos más emblemáticos también. Sí, es curioso, ¿ya? Porque tiene que ver con el hecho de que tú, mientras no haya un área de riesgos que esté explícitamente señalada en un plan regulador, es como que no existe, ¿ya? Ajá. Entonces el privado dice, puedo construir, porque no hay un área de riesgo que esté establecida, aun cuando sabemos y tenemos plena conciencia de que efectivamente existe ese riesgo, ¿ya? Y para el privado que construye, es una, a ver, ¿cómo podríamos decir? Él tiene su inversión en riesgo, ¿ya? Si no es consciente de eso, no sé quién lo puede hacer antes, porque, o sea, él tendría que traspasar ese riesgo a una aseguradora, por ejemplo, claro, que sabiéndole al lugar donde está, debe cobrarle, no sé, miles de millones por un seguro, respecto a una cuestión que, como dices tú, 100%, a no ser que esté construido, no sé, de una magnífica manera que no sabemos y que permita mitigar todos los efectos de un posible tsunami, se va a dañar o se va a destruir. Claro. ¿Ya? Bueno, ahí va a terminar la aseguradora haciendo planificación territorial finalmente. Bueno, de hecho, en distintos lugares, fíjate, no acá, no tanto en Chile, pero hay muchos lugares donde las aseguradoras tienen los mejores mapas de riesgo, inclusive que el Estado, claro, porque están puestas sus lucas ahí. O sea, tienen que asegurar, digamos, las distintas inversiones.
y claro, o sea, es necesario que sepan qué pueden perder y qué pueden ganar, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Claudia, dejemos este primer bloque hasta acá. Está súper entretenido, así que seguimos en el siguiente ya hablando un poquito más acerca de cómo nos enfrentamos hacia el futuro, cómo podemos ser un poco más resilientes en lo que hacemos.